Empezamos, 62 reos fueron asesinados durante la mañana de este martes en hechos violentos que ocurrieron de forma simultánea en 3 cárceles del país. 21 de ellos fallecieron en la cárcel de Guayaquil. A esta hora vamos en directo a esa cárcel con Carlos Acoto, quien nos tiene más información. Carlos, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Esta ha sido quizás una de las jornadas más sangrientas registradas en el sistema penitenciario nacional, pues solo este martes han sido asesinados 62 reos en 3 cárceles del país. Solo aquí en la cárcel regional del Guayas han sido ultimados 21 privados de libertad en una gresca ocurrida en horas de la mañana. Gresca en la que las autoridades se tomaron un poco más de 4 horas en poderla controlar. A esta hora de la noche, los exteriores de este centro de privación de libertad permanecen custodiados por miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta este punto también se han acercado familiares de los privados de libertad para pedir más información sobre lo ocurrido esta mañana. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Las alarmas se encendieron nuevamente en la cárcel regional del Guayas, donde se escucharon disparos, gritos y la alerta de un intento masivo de fuga. Uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas acudieron de inmediato a este centro de privación de libertad. En los exteriores, confusión e incertidumbre. Horas después, tras controlar la gresca, el dispositivo de seguridad se trasladó a la penitenciaría del Litoral, que se ubica al lado de la cárcel regional, pues ahí se había alertado de una reyerta en el pabellón 3. Sin embargo, la situación no pasó a mayores, pero en la regional habían bajas. Los familiares de los privados de libertad recibían la noticia desde dentro de la prisión. Se hablaba de 8 asesinados. Tengo a mi hijo, por favor, ayúdenme. Es mi hijo el que está dentro. En una rueda de prensa ofrecida en Quito, Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, actualizaba la cifra. En total, solo en este centro de privación de libertad, 21 reos fueron asesinados. Sin embargo, la violencia también estalló en la cárcel del Turi, en Cuenca, y en el centro de privación de libertad en Latacunga. 3 centros de privación de libertad, donde tenemos alrededor del 70% de la población penitenciaria de todo el Ecuador. En total, 62 reos fueron asesinados tras las rejas solo este martes, en lo que, a decir de las autoridades, es uno de los episodios más sangrientos registrados en el sistema penitenciario. Edmundo Moncayo explica que los crímenes fueron ejecutados por los integrantes de varias bandas delictivas. Los Pipos, los Lobos, Tiguerones, Choner Killers, esfuerzos por tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que lastimosamente fue abatido en la ciudad de Manta en el mes de diciembre. Todos nosotros en ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. En la lista de los fallecidos, aclaró Moncayo, no constan agentes penitenciarios ni miembros de la Policía Nacional. Y bien, sin embargo, no solo hubo violencia aquí en la cárcel regional del Guayas, sino también en la cárcel del Turi, en Cuenca, donde 33 privados de libertad fueron violentamente asesinados. Les hemos preparado también una nota respecto de los crímenes suscitados al interior de este centro de privación de libertad en el sur del país. Martes negro en el CRS Turi de Cuenca. 33 privados de la libertad del pabellón de máxima seguridad fueron brutalmente asesinados durante un amotinamiento. Desde los exteriores del centro carcelario se podía observar ambulancias ir y venir. Conocemos es que es una pugna de poderes, de bandas dentro de los diferentes centros de rehabilitación. 3 internos intentaron burlar las seguridades del centro. Por ello se redoblaron las seguridades con policías y militares, incluso desde el aire. Al interior, al exterior, son más de 300 efectivos de Fuerzas Armadas que hemos desplazado ya al sector justamente para garantizar la seguridad. En tanto, momentos de angustia vivieron los familiares al no conocer información de lo que ocurría al interior de los pabellones. Más aún, al ver salir a las ambulancias y, lo que es más, vehículos de medicina legal. No puedo saber nada.
Solo lo que sí, me dicen que está todito muerto, pero no sé. Que nos den información de si son nuestros hermanos o nuestros allegados de cualquiera de nuestros familiares que estamos aquí preocupados. Mientras tanto, los heridos han sido remitidos a casas asistenciales, como el Vicente Corral Moscoso y acá, al José Carrasco Arteaga del IES. Acá se han redoblado las seguridades por parte de la Policía Nacional. En total se contabilizaron 8 personas heridas, entre ellos un uniformado. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y casi en simultáneo en el Centro de Privación de Libertad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, 8 reos fueron asesinados en lo que se ha dicho es la pugna entre bandas delictivas que operan al interior de las cárceles del país y que pugnan por el control de las mismas. Les hemos preparado también una nota sobre lo ocurrido en la cárcel de La Tacunga. Veamos. 8 privados de la libertad del pabellón de máxima seguridad del CRS Cotopaxi fallecieron en el amotinamiento. Los 8 cuerpos fueron encontrados con evidencias de heridas con arma cortopunzante. Todos están en el interior del pabellón de máxima seguridad, como repito. En el operativo realizado por los uniformados al interior del centro no encontraron ningún tipo de arma cortopunzante. Son armas cortopunzantes que internamente los TPL son los que fabrican al interior. Por esa situación que nosotros no encontramos o no se detonó ninguna arma de fuego de tal manera que provoque un enfrentamiento que podría ocasionar más muertes violentas al interior del centro de rehabilitación social. El amotinamiento se registra por la disputa entre bandas por el control interno del centro de rehabilitación. Tenemos una información todavía muy generalizada, no sabemos con certeza si es que se tratan de los choneros, los lobos o los lagartos, ¿no? Pero son en esencia estas 3 organizaciones las que generan todo este tipo de problemas. En los exteriores del CRS, familiares de los fallecidos pedían justicia. Me han botado del tercer piso. Por favor, justicia quiero yo por mi sobrino, por favor. Hagan algo con estas bandas criminales. Estaba por salir mi sobrino. ¿Cuánto le faltaba por salir? Son los 3 meses le faltaba. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cementerio General de La Tacunga. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. El director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, se ha comprometido con la opinión pública a través de una rueda de prensa a recopilar toda la información sobre estos hechos violentos para ponerla en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones pertinentes. Es lo que puedo informarles, compañeros. Tú continúas con más información desde estudios. Diana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por tu completo informe. En otros temas, el Consejo Nacional Electoral negó el pedido de la Contraloría General del Estado para auditar el sistema informático y aunque no hubo los votos para iniciar un proceso al Contralor por presunta intromisión, exautoridades electorales consideran que existe una grave crisis de institucionalidad e irrespeto. Una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral acordó no dar paso a la solicitud de revisión del sistema informático realizada por el Contralor General del Estado. Considero que no es procedente, se debería negar, voto a favor de negar. Debe realizarse una vez finalizado el proceso electoral en su totalidad. Solicito, señora presidenta, que además de las resoluciones administrativas que adoptamos, se inicien las acciones pertinentes ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Contralor General del Estado por interferencia en el proceso electoral. Y aunque este planteamiento no tuvo apoyo, resolvieron no permitir que se revise el sistema de escrutinio y resultados hasta pasada la segunda vuelta, como recomendaron a los consejeros, el director de Seguridad Informática y el coordinador jurídico del CNE. Sugiero que la auditoría al sistema informático de escrutinio y resultados CIER se postergue hasta concluir la segunda vuelta. Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales. Pese a esto, el consejero Luis Verde Soto mantuvo su postura de dar paso al pedido de la Contraloría bajo ciertos lineamientos. El proceso electoral no es un permiso para que el Consejo Nacional Electoral se pase todos los semáforos en rojo. Debo recalcar que en democracia no hay tal cosa como cheques en blanco o poderes absolutos. Asimismo, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, considera que tanto la Contraloría cuanto la Fiscalía son competentes y los pedidos deberían ser aceptados. Yo lo que creo es que hay una crisis de institucionalidad y además ya no hay respeto a las instituciones. Yo personalmente no veo ningún tipo de
interferencia en el proceso. Y les recuerda a los consejeros que a mayor transparencia del sistema electoral, hay mayor legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía. Se da esa impresión de ocultar la información. Realmente viene la duda y la incertidumbre. Los órganos electorales están obligados a actuar con certeza electoral. El CNE tiene aún pendiente resolver en pleno qué hacer con el pedido de recolección de contenido del sistema informático como parte de la investigación por presunto fraude. Aún no hay fecha para tomar esta decisión y además tienen pendiente entregar resultados preliminares de las restantes dignidades para las que aún falta que llegue un acta. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y el bloque de asambleístas del Partido Social Cristiano califica la actuación de la Contraloría y la Fiscalía como una ilegal injerencia al proceso electoral. En un comunicado advierten que de insistir en supuestamente afectar la institucionalidad democrática, pedirán una solicitud de enjuiciamiento político. La carta firmada por el jefe de bloque del Partido Social Cristiano titula sobre la ilegal injerencia de órganos externos al proceso electoral. Se refieren a la actuación de la Fiscalía y Contraloría. En el texto, el Partido Social Cristiano señala, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso son los únicos órganos competentes para conocer las denuncias en materia electoral. Nos preocupa de gran manera la indebida e ilegal injerencia de otras autoridades, como es el caso de la Fiscalía y Contraloría, que pueden poner en riesgo este proceso democrático, dice el texto. Constitucionalistas consideran que la lectura jurídica que hace el Partido Social Cristiano no es correcta. Yo creo que es una carta equivocada porque tanto Contraloría como Fiscalía tienen sus atribuciones en los artículos 195 y 211 de la Constitución. Pero el PCC además advierte que de insistir en afectar la institucionalidad democrática o el normal desarrollo de las elecciones, se estaría configurando un evidente incumplimiento de funciones por parte de las autoridades involucradas, por lo que iniciaríamos de inmediato la solicitud de un enjuiciamiento político correspondiente. Finaliza el documento. A Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, le preocupa la postura del partido político. Es preocupante que se utilicen estos curules para emitir amenazas, y más aún cuando no tienen fundamento. Entonces, la autoridad competente para poder investigar los fraudes electorales es, en caso de la investigación, es la Fiscalía General del Estado. Sería bastante llamativo que yo formule una acusación constitucional diciendo que como están cumpliendo sus funciones, hay que hacerles un juicio político. Yo creo que eso deberían estudiarlo con un poco de más calma los amigos del bloque social cristiano. El Partido Social Cristiano coincide con Centro Democrático al calificar la actuación de la Contraloría y de la Fiscalía como una intromisión. Tiene un notorio contenido político, no tiene un gran contenido jurídico. Yo creo que jurídicamente es erróneo, pero políticamente sí. Lo que la fiscal está pidiendo es información, requerimiento de información, y eso en procesos anteriores el Consejo Electoral ha colaborado en las investigaciones de la Fiscalía, dando copia de la información que existe. Ambos explican que la Fiscalía tiene el deber de iniciar investigaciones si se presentan denuncias y que no está en juego el proceso electoral porque ninguna diligencia ordenada hasta ahora lo entorpece. Dayana Monroy, 24 horas. Y mientras esto sucede en Ecuador, el gobierno de Estados Unidos condecoró a la fiscal Diana Salazar por su lucha contra la corrupción. En total, 12 personas en el mundo serán galardonadas. Estados Unidos galardonó a la fiscal general del Estado Diana Salazar con el premio Campeones Internacionales Anticorrupción, un reconocimiento a las personas que han trabajado incansablemente frente a la adversidad para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países. Salazar es una de las 12 personas que están en la primera línea de lucha contra la corrupción a escala local, nacional o mundial y que recibirán este reconocimiento. Así lo informó la Fiscalía General del Estado este martes 23 de febrero al dar a conocer la noticia. Mediante un comunicado suscrito por el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, indica que en todo el mundo la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad, obstaculiza el crecimiento económico, socava la democracia y los derechos humanos, destruye la confianza en las instituciones públicas, facilita el crimen transnacional y desvía los recursos públicos y privados. La administración de Biden reconoce que solo tendremos éxito en la lucha contra estos problemas si trabajamos en conjunto con socios comprometidos
ciudadanos, incluidas personas valientes que defienden los esfuerzos anticorrupción y países que trabajan para cumplir con sus compromisos con las normas internacionales anticorrupción, agrega el escrito. Al final del documento, el departamento concluye que los galardonados nos inspiran a nosotros y a muchos de sus homólogos que persiguen estos ideales en todo el mundo. Por su parte, la fiscal Diana Salazar expresó en su cuenta de Twitter: trabajo para el Ecuador, sin bandera política ni intereses personales. Agradezco al Departamento de Estado por este reconocimiento a la vocación de servicio de todos los servidores públicos que nos esforzamos cada día por construir un mejor país para legarlo a nuestros hijos. En otro tuit ahora de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, se celebra el reconocimiento y se dice que Diana Salazar mejoró de manera patente la atmósfera anticorrupción en Ecuador y sirvió como un héroe para jueces en América del Sur. Luisa María Heredia, 24 horas. Yacu Pérez presentó un recurso de objeción ante el CNE por supuestas inconsistencias en más de 16.000 actas. Luego de ello, en compañía de sus seguidores, fue a la Fiscalía para impulsar investigaciones del proceso. Hoy llegó a Quito junto a una marcha de apoyo. Vamos a la Fiscalía en directo para que Daniela Valencia nos cuente detalles de la jornada indígena. Hola, Daniela. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Así es, luego de permanecer casi toda la tarde en el Consejo Nacional Electoral tras objetar cerca de 16.000 actas con supuestas inconsistencias, el candidato a la presidencia por Pachacutic, Yacu Pérez, se trasladó hasta las instalaciones de la Fiscalía General en compañía de sus simpatizantes. Esto para insistir que se realicen investigaciones en los sistemas informáticos del organismo electoral. Ellos permanecen aquí en los exteriores de esta entidad. Sin embargo, esta jornada, esta caminata inició desde muy temprano en la capital y acompañó al candidato a estas dos entidades, tanto al CNE como a la Fiscalía General. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Fue el momento concluyente de una marcha que tomó cerca de una semana. Acompañado de cientos de simpatizantes, el candidato a la presidencia por el movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, llegó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí presentó un recurso de objeción y con ello 12 cajas que aseguró contienen más de 16.000 actas con inconsistencias. ¿Cuántos votos representaría? Se hablaba de casi 500.000 de que podríamos recuperar. Estamos diciendo de 480.000. La convocatoria para las cientos de personas que acompañaron al candidato fue a las 8 de la mañana en la parroquia Cutuglagua, al norte del Cantón Mejía, pero no fue hasta el sector del Trébol donde realmente inició la marcha. Desde allí, Pérez recorrió las calles de la capital en bicicleta, al ritmo de las bubucelas. Dos grandes banderas del Ecuador adornaron el trayecto que terminó por sumar simpatizantes 5 kilómetros hacia el norte en el Parque El Arbolito. Tras escuchar las palabras de los principales dirigentes y mucho más motivados, la caminata continuó para finalmente desembocar en el Consejo Nacional Electoral. El 50% de las actas con inconsistencias. Vamos a darle una última oportunidad al Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos aquí para defender todo un proyecto político del movimiento indígena. El CNE tiene 3 días para pronunciarse y en base a un informe técnico jurídico determinar si da paso o no a estas objeciones. En caso de tener una negativa, según el candidato, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral para hacer respetar los votos de más de 2 millones de ecuatorianos. El área técnica correspondiente, el área jurídica, deberá realizar el análisis de cada uno de los documentos, de las actas, así como también del contenido legal del recurso que se ha interpuesto para pronunciarse el Pleno del Consejo Nacional Electoral en su debido momento. Mientras tanto, los simpatizantes continuarán en la capital, vigilantes de la que será la respuesta del máximo órgano de sufragio en el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los simpatizantes han dicho que permanecerán en vigilia hasta que el organismo electoral se pronuncie ante este recurso. Sin embargo, según el abogado de Pachacutic, en caso de tener una negativa, presentarán un recurso contencioso subjetivo electoral al Tribunal Contencioso Electoral. Esta entidad tendría que pronunciarse en 15 días más. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente noche.
Más noticias, amigos. El presidente Lenín Moreno dio luz verde a los municipios y las empresas privadas para que importen directamente vacunas contra el COVID-19. Dijo que deberán cumplir con algunos requisitos como la autorización de la ARSA. A los municipios o a las instituciones que han pedido importar privadamente, pues la respuesta es que va a ser que sí. Esta fue la respuesta del presidente tras los pedidos de varios alcaldes para importar vacunas contra el COVID-19 de forma directa. Eso sí, dijo que tendrán que pasar primero por la calificación de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Tengo mis inquietudes acerca de si lo van a poder hacer. Pero si es que lo pueden hacer, en buena hora. No solamente que necesitamos la autorización, sino un convenio para que se garantice la efectividad de las vacunas, se garantice como máxima autoridad sanitaria, se garantice el protocolo para que nosotros podamos entrar a este plan de vacunación en la ciudad capital. Justamente la mañana de este martes, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, Raúl Delgado, mantuvo una reunión con el ministro de Salud para abordar este tema y dice que allí las conclusiones no fueron del todo positivas. De acuerdo a las versiones del ministro de Salud, de las únicas 3 empresas que han sido acreditadas por ARSA, en la cual manifiestan que solamente las empresas podrían vender al Estado ecuatoriano. No podrían vender a ninguna otra institución que no sea el gobierno nacional. Según la AME, al menos 7 municipios grandes del país podrían realizar desde ya las conversaciones necesarias con las farmacéuticas para conseguir las vacunas requeridas. Otros 62 municipios medianos también podrían entrar en negociaciones y 152 municipios deberían esperar que sea el gobierno central el que les proporcione las dosis necesarias. Para nosotros sí es importante que las grandes ciudades puedan adquirirlas, porque eso liberaría la posibilidad de que el Estado central, en el hipotético caso de adquirir las vacunas, destine a las ciudades más pequeñas. El gobierno recalcó que en los próximos días se realizará una evaluación de aquellos municipios que en realidad estén en la capacidad de traer las vacunas y suministrarlas de forma adecuada, y que el requisito fundamental será que exista gratuidad absoluta. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos. El restaurante La Canoa, uno de los más emblemáticos de Guayaquil, cerró sus puertas producto de la crisis económica derivada de la pandemia. El lugar formaba parte del Hotel Continental que dejó de atender en febrero del año pasado. Es una esquina cargada de tradición. El restaurante La Canoa, situado justo en la intersección de las calles Chile y 10 de agosto, frente al Parque de las Iguanas, a un costado de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, a unos cuantos metros del pasaje comercial El Correo, otros íconos del centro. Desde 1974 se ha servido lo mejor de la cocina ecuatoriana, tan criolla como es su esencia, pero elevada al nivel de la gastronomía internacional. Cada plato tenía calidad e historia, al igual que cada rincón del lugar. Pero este lunes 22 de febrero, La Canoa cerró. Sus puertas ya no se abrirán para recibir a sus fieles comensales, al menos por un tiempo indefinido, según confirmó a este noticiero Aldo Brusone, dueño del restaurante. Dependerá de que se den las condiciones para inyectarle capital. Son los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia. El restaurante La Canoa, que atendía las 24 horas del día, formaba parte del Hotel Continental, que dejó de funcionar en febrero del 2020. Resistió un año más, pero las deudas por servicios básicos como el de energía eléctrica, que ya había sido cortado, y la reducción de la facturación diaria hasta en un 96% llevaron a la difícil decisión de cerrarlo. No se sabe si volverán estos ceviches, estas banderas, estos secos. Guayaquil tiene una hueca menos. Manejar costos fijos sin tener los mismos ingresos es sumamente complicado. Vemos restaurantes de muchos años despedirse. En la lista hay reconocidos restaurantes y bares, como el Cantonés, que anunció su cierre en agosto pasado. Había operado por más de 25 años. Como el Gran Chef, que dejó de atender tras 16 años ubicado al norte de la ciudad, y el Colonial, que luego de 38 años de historia fue puesto a la venta. De hecho, entre las opciones está ofertar el inmueble de 7 pisos y 91 habitaciones del Hotel Continental. Los hoteles siguen cerrando, estamos hablando de 48 hoteles a nivel nacional. Con el cierre de La Canoa, cerca de 60 personas se quedan sin empleo. Constan empleados con más de 40 años de servicio y amor por el oficio. Luisa María Heredia, 24 horas.